Buen día, el día de hoy hablaremos sobre la cinética de lixiviación del cobre, níquel y zinc de circuitos integrados ricos en sílice residual, utilizando ácido nítrico suave. Quienes hablarán en esta exposición serán Carlos Pozo, Buen día. Eliana Mantilla Buen día. y Oscar Moreno, quien les habla. Primeramente, antes de empezar a hablar sobre qué hicieron acá o cómo fue el procedimiento, quiero ponerlos un poco en contexto sobre lo que hicieron. Ellos lo que querían realizar era, en esta investigación era conocer qué tipo de agente lixiviante y en qué concentraciones era mejor para cada uno de los metales ya anteriormente nombrados. ¿Qué densidad de la pulpa era mejor o qué densidad de la pulpa se comportaba de una mejor manera? Y el efecto de la temperatura en cada uno de ellos. También ellos querían hablar sobre el tiempo de lixiviación. ¿Cuál tiempo era el mejor para cada uno de estos materiales? Ahora sí les voy a empezar a hablar sobre lo que ellos empezaron a hacer. ¿Por qué empezaron estos estudios sobre la chatarra electrónica y todos estos temas? Porque según unos estudios de la Universidad de las Naciones Unidas, al comparar la cantidad de chatarra que se produjo en el 2007 con la que tendremos a finales de este año, el 2020, es un porcentaje absurdo, demasiado alto. En Sudáfrica tendremos un 200% más, en China un 400% y en India 500% o más, se puede esperar más. Y también en países que no son tan desarrollados, que no tienen tanta tecnología, se espera que sea multiplicado por 4 o hasta por 8 veces, lo cual pues es bastante preocupante por la contaminación y diferentes otros ámbitos. Seguidamente, eh, ya hablando sobre lo que se ha realizado, en las investigaciones, en el 2014 hicieron unas investigaciones, pero pues estas investigaciones y todas las que ya anteriormente se han hecho han sido sobre todo en placas de circuitos impresos. Y pues para estas investigaciones, las partes de la metalurgia que utilizaron eh, fueron pirometalurgia, hidrometalurgia y biohidrometalurgia. Eh, También han hecho algunas sobre los circuitos integrados ricos en sílice, pero pues no han sido tan satisfactorias debido a que las concentraciones han sido demasiado altas para la cantidad de metal que han podido recuperar. Entonces, pues debido a estas razones, ellos, pues la gente que ha investigado sobre estas cosas no había quedado muy satisfecha y quisieron volver a hacer otra investigación y pues en donde pues en la siguiente diapositiva les empezaré a contar qué fue lo que realizaron. Los materiales que utilizaron fue desechos pues electrónicos que fueron obtenidos del Instituto de Minerales y Materiales Tecnológicos de Bhubaneswar, India. Primeramente, se retiraron todos los accesorios no deseados como cables, plásticos, polímeros manualmente. Otras partes sí se necesitó pistolas de calor para retirarlos. Ya los circuitos integrados ricos en sílice separados de todas estas otras materias se pulverizaron mediante un molino de martillo y seguidamente se pasaron por un tamiz vibratorio de 150 micras. Todo material que no pasaba se volvía al molino hasta que pasara, para que todos los materiales quedaran con un tamaño menor a 150 micras. Seguidamente lo que se realizó fue el tostado. Este tostado se realizó en un horno de tipo mufla. ¿Cómo se realizó esto? Se tomaron unos lotes de 100 gramos en unos crisoles de sílice y se pusieron en el horno a una temperatura de 700 grados centígrados durante un tiempo aproximado de 2 horas. Al sacar estas muestras, estos lotes, pesaron aproximadamente entre 93 y 94 gramos. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Se perdieron algunos materiales orgánicos, de pronto si los circuitos integrados tenían un poco de humedad y pues por diferentes otros factores. La masa que fue tostada, seguidamente lo que se hizo fue pulverizarse nuevamente en un mortero y se hizo pasar por un tamiz vibratorio nuevamente, pero esta vez de 75 micras. Esto solo se hizo una vez para que quedara una parte superior o un tamaño superior a 75 micras y uno menor. Y se guardaron en unos recipientes herméticos para el siguiente procedimiento, que fue la caracterización.
¿Cómo se llevó a cabo la caracterización? La caracterización se llevó a cabo mediante fluorescencia de rayos X y difracción de rayos X. A la muestra pulverizada también se le realizaron unos procedimientos de distribución de tamaño mediante un láser Master-Sizer 2000 y también se realizó un análisis STEM mediante un microscopio electrónico de barrido, utilizando un electrodo de tungsteno con un voltaje de aceleración de 20 kilowatts y una distancia de trabajo aproximadamente de 8.5 milímetros. Seguidamente tendremos las gráficas. La primera gráfica que obtenemos es la caracterización antes de ser tostado. Se realizó caracterización antes y después de ser tostado. Aquí la primera que tenemos es la de antes de ser tostado, donde encontramos los metales en su forma metálica o en aleaciones. Seguidamente tenemos una gráfica de distribución de tamaño, en donde el tamaño aproximado de las gráficas era entre 40 y 60 micros. Seguidamente tenemos la tabla y una gráfica de la caracterización después de tostado, donde ya lo que se encontraban eran óxidos, pues debido a la temperatura y todo esto. No quiero entrar mucho en contexto con esto, con esta gráfica, ya que en esto les hablarán ahora mis compañeros. Seguidamente, tuvimos también la gráfica de SEM, donde se encontraron los metales, y seguidamente se hizo fue el análisis químico. El análisis químico se llevó a cabo mediante agua regia y con ácido fluorhídrico. La concentración de los metales fue analizada mediante espectroscopía de emisión óptica y espectroscopía de absorción atómica. Y ahí se obtuvieron los metales como cobre, níquel, zinc, hierro, plomo, todos los metales que contenían estos circuitos integrados. Y posteriormente, y por último, ya se llevó a cabo el procedimiento de lixiviación. Este procedimiento de lixiviación se realizó en un reactor de 0.5 litros, controlándose la temperatura mediante un baño de agua termostática. Se utilizaron 4 ácidos. ¿Cuáles ácidos se utilizaron? HNO3, H2SO4, HCl, TFMS, que es el trifluorometano sulfónico. Todos estos ácidos inicialmente se utilizaron con concentraciones de 1 mol, pero luego se fueron variando. También se trabajó con una densidad de pulpa inicialmente de 20 gramos por litro y también se varió. Una temperatura de 90 grados centígrados, la cual también se varió. Y como esta lixiviación fue por agitación, se utilizaron unas revoluciones por minuto de 300 y durante un tiempo de 2 horas. ¿Cómo se calculó la eficiencia de la lixiviación? Esto lo calcularon ellos en un porcentaje con una fórmula, la que tenemos ahí en pantalla, la cual era 10 por cm, que es la concentración del metal, pero en gramos por litro, por 100 dividido en la densidad de la pulpa, pero en porcentaje, y el contenido de metal, pero en la muestra original, y también debía ser en porcentaje. Seguidamente los dejaré con mi compañera Eliana, quien les hablará un poco sobre los análisis de los resultados. Bueno, para los estudios de lixiviación se evaluaron 5 efectos: el efecto del agente lixiviante, el efecto de la concentración del HNO3 y el tiempo de lixiviación, el efecto de la temperatura, el efecto de la densidad de pulpa y el efecto del tamaño de partícula. Para el primer efecto, que es el efecto del agente lixiviante, se utilizó una solución 1 molar de ácido nítrico HNO3, ácido clorhídrico HCl, ácido sulfúrico H2SO4 y ácido triofluorometansulfónico TFMS. En la primera gráfica, que es la de la parte de la izquierda, se puede observar que se tiene una mayor eficiencia de lixiviación de cobre en HNO3 en comparación con el HCl, el H2SO4 y el TFMS. Y pues que se llega a un 100% de la lixiviación en un tiempo de 40 minutos. Ya mirando las otras dos gráficas, donde podemos ver, por ejemplo, en el zinc y en el níquel, que se logra una mejor lixiviación con el HCl y el H2SO4. En estas tres se puede observar que el TFMS, pues no, digamos que el porcentaje de solución
fue bajo en comparación con los otros 3 ácidos. Ya en el segundo efecto, que es el efecto de la concentración del HNO3 y el tiempo de lixiviación, se puede evidenciar que la eficiencia de lixiviación aumenta con la concentración de HNO3. Entonces, por ejemplo, en la de la parte izquierda, que es en la de cobre, se puede observar que pasa del 52,7% en 120 minutos al 100% en 90 minutos. Eso es solamente incrementando una concentración de 0,25 a 0,5 molar. Ya si la aumentamos a 1 molar, se puede observar que en 40 minutos ya se logra el 100% de la lixiviación. Para los otros, el zinc y el níquel, se puede observar que la eficiencia de lixiviación de zinc incrementó lentamente respecto al tiempo de lixiviación, sobre todo de 10 minutos a 70 minutos. En cambio, con 0,5 molar se nota que va en un incremento más proporcional. Ya de la tercera gráfica, que es la gráfica a la izquierda, en el níquel, pues se puede decir que la lixiviación en níquel no es eficiente con HNO3, puesto que se logra una eficiencia de 40,9% en 120 minutos. Para el tercer efecto es el efecto de la temperatura en la lixiviación. Entonces, bueno, ya pues se utilizó una temperatura de 30 grados a 90 grados. Se utilizaron 300 RPM y 20 gramos por litro de densidad de pulpa. Para el cobre, el zinc y el níquel se puede decir que la eficiencia de lixiviación aumenta con el aumento de la temperatura. Por ejemplo, para el cobre a 70 grados centígrados se logró una eficiencia de lixiviación del 100%. A 90 grados centígrados el níquel logró una lixiviación del 40,9%, y pues bueno, de aquí se puede decir que para el cobre y el zinc su lixiviación fue más rápida. Ya en el efecto de la densidad de pulpa sí cambia un poco, puesto que se nota un comportamiento inversamente proporcional, es decir, que es inversamente proporcional el porcentaje de lixiviación con la densidad de pulpa. Esto se debe a una disminución de la cantidad del reactivo líquido por unidad de peso sólido con el aumento de la densidad de pulpa. Y el último de los efectos es el efecto de tamaño de partícula. Para este efecto se utilizaron tamaños menores a 75 micras y mayores a 75 micras. Para el cobre, que es el que ven en negro, se puede observar que a menor tamaño de partícula hay un mayor porcentaje de lixiviación. Por ejemplo, en 40 minutos ya está el 100% de la lixiviación. Lo mismo pasa con el zinc, pero no con una eficiencia tan alta como en el cobre. Y que es que se logra con un menor tamaño una mayor eficiencia. En cambio, para el níquel sí pasa lo contrario, que se obtiene una mayor eficiencia con un mayor tamaño de partícula. A continuación, los dejo con mi compañero Carlos Pozo, que les va a hablar un poco de la caracterización de los residuos lixiviados y va a concluir con unos datos interesantes del análisis realizado. Bueno, ya sabemos qué fue lo que se hizo y el proceso de lixiviación que se hizo con los materiales, con el zinc, con el cobre y con el níquel, pero en este estudio también se extendieron un poco más y lograron investigar sobre qué fue lo que se hizo o qué hacer con los residuos lixiviados de estos elementos que les acabo de mencionar. Entonces, inicialmente debemos tener claro de que estos residuos deben limpiarse, deben lavarse adecuadamente con una solución jabonosa y con demás agentes. Además de esto, deben secarse al aire natural para no afectarlos
Y por último, hacer una caracterización a través de rayos X para lograr observar y analizar composición química y demás conclusiones. Bueno, eh, tenemos la caracterización de los residuos lixiviados. Inicialmente, por la caracterización de rayos X, tenemos que los picos que estaban en la muestra bruta han desaparecido. ¿Cuál es la muestra bruta? Pues la muestra que inicialmente tenemos con los materiales bases, con los metales bases como el zinc, el níquel y el cobre. Entonces, como logramos observar en esta diapositiva, logramos ver que los picos de SO2 y los de estos dos agentes, los de los dos agentes, los tres primeros picos, el del SO2 y los otros dos agentes, han disminuido. Han disminuido notablemente y ya no se encuentran en la gráfica. También es importante mencionar que otros picos residuales disminuyeron, pues claramente porque, como se dijo en el artículo al inicio, estos sí se lograron lixiviar y pues de los que estamos hablando acá son precisamente de los residuos, de lo poco que quedó, y por ende los picos se logra comprobar que son más bajos. También se lograron observar fases con presencia de óxidos de silicato de silicio, estaño y zinc, como los vemos en las diapositivas, óxido de silicio y óxido de estaño, y también se lograron identificar porcentajes de cobre del 0.01%, de zinc del 0.61% y en su mayoría de níquel, que fue del 1.28%. Obviamente, logramos comprobar a través de la lixiviación del níquel, que fue el que menos se lixivió, por ende vamos a tener más residuos de este metal. Bueno, también se hizo un análisis cinético donde se estudió la relación del porcentaje de recuperación del residuo lixiviado versus tiempo, donde se logró calcular la velocidad de lixiviación del cobre, del níquel y del zinc, usando un tiempo de 10 a 120 minutos y temperaturas entre 30 y 90 grados centígrados. Bueno, se aplicó el modelo cinético que ellos lograron determinar y pues acá lo logramos interpretar de la siguiente manera, con la ecuación 1 y la ecuación 2, donde X es la fracción de metales que reaccionaron, K sub C es la constante de velocidad de la reacción química y K sub D que es la constante de difusión aparente de la reacción química y T el tiempo de lixiviación. Bueno, entonces a partir del modelo matemático que fueron las ecuaciones 1 y 2 se lograron determinar estas tres gráficas, cada una para cada modelo matemático, tanto el 1 como el 2, y se logra identificar lo siguiente, que las partículas esféricas en la reacción de lixiviación fueron de tamaño constante por el control por difusión demostrado en la ecuación 2. La ecuación 2 es la que utiliza la K sub D, que es la constante de difusión aparente de la reacción química. Ahora, lo que sí podemos ver que varía, bueno, y eso que les acabo de mencionar, es para las figuras de la izquierda. Pero por otro lado, para las figuras de la derecha, se nota que se hizo mientras el control de tamaño de constante de partícula, que en este caso es del níquel, se hizo a través de la lixiviación por la cinética de lixiviación del metal que figura en la ecuación número 1, a través de la constante de velocidad de la reacción química K sub C. Bueno, a partir de un análisis cinético, también se logró, bueno, también con la ayuda de la ecuación de Arrhenius, se logró estimar la energía de activación de los metales, tanto del cobre, del zinc y del níquel, pues de los residuos, como les venía mencionando. Donde en este caso, claramente, la energía de activación mayor es la del cobre, luego le sigue la del zinc, que son los puntos rojos mostrados en la gráfica, y por último los triángulos azules, que es la parte del níquel. Bueno, también se logró mostrar un diagrama de flujo de lixiviación, donde inicialmente se extrae el material procedente de equipos electrónicos, que es la parte A, B, C, y la parte D, E y F, que son todos estos residuos. Luego se tritura, luego se muele y luego se tramiza, que es la parte G y H, para luego obtener el material molido y un tamaño de partícula determinado. Donde por último, que es la parte I, ya pasa a procesos hidro y electrometalúrgicos para obtener los residuos. Bueno, dentro de las conclusiones podemos mencionar que la recuperación de cobre, zinc y níquel desde el circuito integrado ricos en sílice y obtenidos también a partir del desecho de residuos de equipos electrónicos
Se logró con éxito con una disolución del 100%, pero para el cobre, a condiciones operacionales de 40 minutos, 300 revoluciones por minuto, y una concentración de 20 gramos sobre litro de densidad de pulpa y una concentración 1 molar de HNO3. También es posible indicar que incluso bajas concentraciones del ácido, es decir, 0.5 molar HNO3, el 100% del cobre fue recuperado al 100% en 2 horas, es decir, 120 minutos. Ahora, al mismo tiempo, bajo las mismas condiciones de lixiviación de operación, se obtuvieron eficiencias de lixiviación del 87 y del 40.9%, pero para el zinc y para el níquel respectivamente. También se estudió el efecto de otros reactivos de lixiviación como el HCl, H2SO4 y el ácido TFMS sobre la eficiencia de la lixiviación, y se observó que la eficiencia de lixiviación del cobre fue menos del 100%, mientras que se lograron eficiencias de lixiviación más altas para el zinc y para el níquel, una en 90 y otra mayor al 70%, usando 1 molar de HCl y H2SO4. También es posible indicar que el ácido de TFMS se utilizó por primera vez como agente de lixiviación y pues se hizo a través de una prueba y ensayo en este artículo de investigación, lográndose eficiencias de lixiviación del 85.9%, del 60% y del 28.4% para el cobre, zinc y níquel respectivamente. Ahora, es importante indicar que se encontró que solo con este ácido, con el TFMS, la mayor parte del hierro en el licor de lixiviación se precipita como hidróxido férrico al envejecer durante 4 a 5 días. También es posible indicar que el resultado de la caracterización del residuo lixiviado reveló una disolución de cobre, zinc y níquel, excepto sin el estaño, el silicio y estaño, silicio y el ti que se retiene en el residuo. Y por último, la evaluación cinética demostró que la disolución de cobre y zinc estaba controlada por difusión de cenizas y la lixiviación de níquel por reacción química controlada. Bueno, este fue todo el análisis que logramos hacer del artículo de investigación. Estaremos atentos a sus preguntas.